Hola y bienvenido de nuevo a mi canal, un nuevo video con información actualizada de la situación del coronavirus aquí en Suecia. En esta semana o la semana que ha pasado tuvimos noticias dispares. Por una parte nos decían que la situación se encuentra más o menos estabilizada, pero por otra parte veíamos que los números no acompañaban estas cifras. Las personas que han muerto, por lo menos la semana pasada, fue una de las semanas en donde se registró la mayor cantidad de personas muertas en Suecia. Algunos días incluso más de 150 personas por día. Estas personas no necesariamente habían muerto durante ese día, sino que son datos que se fueron agregando de días anteriores. Pero aún así, este tipo de información nos deja la duda de si realmente los datos que nos están entregando son reales. Para buscar información relacionada con las personas que han muerto en el país, aquí existe una organización y esta organización se llama Statistics Central Bureau y es una organización gubernamental que se encarga de llevar las estadísticas del país, el censo, la cantidad de personas que mueren, bueno, todo lo que sea información numérica con respecto al gobierno o al país. Entonces, a esta organización uno tiene que dirigirse cuando uno quiere buscar información relacionada, por ejemplo, con las personas que han muerto. Estas organizaciones no están coludidas de ninguna forma, son organizaciones independientes. Y bueno, debido a la división de poderes que existe aquí en Suecia, son organizaciones muy difíciles de corromper. Entonces, la información que nos entrega esta organización puede variar mucho con respecto a lo que nos entregan otras organizaciones. Estos simplemente se dedican a recopilar los datos de personas que han muerto o información importante del gobierno. ¿Es confiable? Sí, es confiable hasta cierto punto. La información que han entregado la Oficina Nacional de Estadística, que sería la traducción en español, es información preliminar del año de todas las personas que han muerto, bueno, hasta la semana pasada, que son los datos que se han entregado. Este video lo voy a dividir en dos secciones. Por una parte voy a analizar los datos que existen en esta organización, en el Statistics Central Bureau, y por otra parte les voy a mostrar los datos oficiales de la situación del coronavirus aquí en Suecia, tal cual como en los otros videos. Si ya saben, así va a estar dividido el video. Y bueno, también hay información bastante importante que han entregado de cuáles son los factores que han llevado a la muerte a la mayor cantidad de personas. Y bueno, esta información se entregó hoy día. Y bueno, es la información que les voy a entregar también, incluyendo los gráficos con los datos de los últimos días. Bueno, y sin más preámbulo, ahora nos vamos a la información de las estadísticas de personas muertas durante el año. Y este archivo nos muestra en la tabla número 2 la cantidad de personas que murieron dividido por edades y sexo entre el año 2019 y el año 2020 en todo el país. Entonces yo hice una división por semanas para que fuera un poco más claro y hice algunos cálculos simples también para que se notara un poco mejor la diferencia. Entonces, el 11 de marzo fue el primer caso reportado de muerte por coronavirus en Suecia y aquí podemos ver que estadísticamente no hay ninguna diferencia, incluso es menor la cantidad de personas que murieron en el año 2020 con respecto al año anterior. Este corresponde a la semana número 12 del año y aquí podemos ver que ya hay una diferencia. No es tan notable la diferencia porque en algunos casos, algunas semanas habían una mayor o menor cantidad de muertos. Entonces es un poco difícil comparar. De todas formas podemos ver que hay un aumento de muertes por día. En la semana número 12 fueron 264. Después seguimos avanzando en la semana número 13. En esta semana ya podemos ver un aumento significativo de personas muertas. En todo el año 2019 no hubo ninguna semana en donde murieran más de 2.000 personas por semana. Este es el promedio diario. O sea, en esta semana murieron 286 personas por día. Y la semana 14,
salió en los periódicos hoy, de los últimos 10 años, esta es la semana en donde ha muerto más gente. Murieron 2.317 personas. Y ya podemos ver que hubo un aumento ya significativo. Y aquí ya podemos ver 2.000 muertes la semana anterior, estas fueron 2.317. Y en promedio diario murieron 331 personas. Y la diferencia con respecto al año anterior son 605 personas. Entonces esos son los datos de esta semana. Después aquí ya comienza a haber una disminución. Esta es la semana 15. Y en esta semana hubieron 2.296. Pero hay una disminución con respecto a la semana anterior. Y el promedio diario fue de 328 personas. Después ya aquí no tenemos más información porque, como les digo, esta es información preliminar. También pueden haber cambios. Hice una recopilación con los datos de 4 semanas para ver si el aumento de personas muertas correspondía a lo que habían entregado a la otra organización. Y bueno, esto es solo la diferencia entre la misma semana del año anterior, el 2019, y obviamente esta es una comparación simple entre 2 años. Obviamente pueden haber muchas diferencias y si comparáramos más años podríamos tener una imagen general de la situación. Hacerlo más simple, hice una comparación de 2 años. De todas formas, en la tabla número 1 está la información de los últimos 5 años, de 2015 hasta el 2020, sale la misma información de todas las personas que han muerto entre esos años y también ahí podríamos hacer esa comparación. Si les interesa a ustedes la pueden hacer y bueno, ahí podrían ver específicamente cuál es la relación estadística entre este año y los anteriores. Pero de todas formas hubo un aumento en estas 4 semanas de 1.834 muertes con respecto al año anterior. Y estos son los datos que ha entregado más o menos el Folkhälsomyndigheten. Y bueno, aquí hice un gráfico también para mostrarles cómo ha ido aumentando la cantidad de personas muertas estadísticamente. Recuerden que estos son estadísticas de todas las personas que han muerto en Suecia. Y podemos ver que aquí ya comienza a haber un aumento de personas muertas. Y en verde está el 2020. Y podemos ver que se ha ido, bueno, que fue aumentando al principio. Estas son las semanas que tuvieron mayor cantidad de personas muertas y luego ha ido disminuyendo paulatinamente. Así que según los datos que nos han entregado por la Oficina Nacional de Salud, los datos coinciden por lo menos estadísticamente. Bueno, como pudieron ver, los datos que entregó esta organización corresponden bastante con lo que ha entregado el Folkhälsomyndigheten, que es la Oficina Nacional de Salud. Bueno, ahora les voy a mostrar información de las personas que tienen más riesgo de morir por el coronavirus, por lo menos lo que indica la estadística aquí en Suecia. La Oficina Nacional de Salud nos entregó las estadísticas de las causas o los riesgos que han provocado la mayor cantidad de personas fallecidas. Y bueno, según estas estadísticas, el 79,6% eran personas que tenían la presión alta, el 48,5% tenían algún problema al corazón o cardiovasculares, el 29% tenía diabetes, el 14,6% tenía algún tipo de problema a los pulmones y solo el 14,4% no tenía ninguno de los síntomas mencionados o no pertenecía a ninguno de esos factores de riesgo. El 54% son hombres y el 56% de todas las muertes han ocurrido en Estocolmo, o por lo menos en la región de Estocolmo. Así que ya saben, esos son los datos que nos ha entregado la Organización Nacional de Salud. Y como pueden ver, en algunos casos estas personas tenían probablemente 2 o 3 tipos de enfermedades al mismo tiempo. O sea, es muy común que la gente que tiene la presión alta sufran algún problema de diabetes o algún problema al corazón. Bueno, y eso explica las estadísticas. O sea, había muchas personas que tenían más de algún problema
Y como pueden ver, solamente el 14,4% de las personas que murieron no tenían ninguno de esos factores de riesgo. Bueno, y a continuación les voy a mostrar la información que ha entregado el Folkhälsomyndigheten de los últimos días. Según el Folkhälsomyndigheten, hasta el momento hay 18.926 personas portadoras de esta enfermedad. Las personas que están en cuidados intensivos son 1.353 personas. Las personas que han muerto hasta el momento son 2.274. Y aquí en el mapa podemos ver cuáles son las regiones más afectadas. Estocolmo sigue siendo la zona más afectada y las regiones aledañas también. Aquí en Västra Götaland todavía se ve bien, por lo menos en relación a la cantidad de personas. Y aquí en Skåne también se ve bastante bien, que son las 3 regiones más grandes del país. Aquí podemos ver la cantidad de personas fallecidas. Aquí lo vamos a maximizar para que lo vean mejor. Y en este gráfico podemos ver la fecha y la cantidad de personas muertas desde el 9 de marzo hasta hoy. Y podemos ver que no se ha entregado toda la información los últimos días debido al fin de semana. Y se han entregado muy pocos datos, por lo menos de personas fallecidas. Ayer fueron 2 personas, el día 26 son 23, el día 25 son 21 y así podemos ver 30. Pero el promedio está más o menos en esto, en 70 personas por día, así que todo esto deberían por lo menos subir. Pero de todas formas vemos que a pesar de que faltan algunos datos y si se agregan más personas muertas, podemos ver que se ha mantenido estable o por lo menos a la baja con respecto a otras semanas. Bueno, y esa es la situación del país. Como pueden ver, hasta el momento se aprecia una pequeña disminución, pero esto es debido a que no se han entregado los datos actualizados y veremos qué nos depara esta semana. Pero como pudieron ver en los datos estadísticos, se aprecia una disminución por lo menos de los casos de personas muertas. Así que esperemos que siga así, esperemos que mejore esto. He escuchado algunas noticias que indican que Suecia se está acercando a la misma mortalidad que Italia, o sea, si siguen en esta línea, pero veremos si llegamos a la misma situación. Esperemos que no, esperemos que de ahora en adelante empiece a bajar. Y nada, por lo menos en las regiones se ha mantenido un poco estable, no ha subido más de la cuenta, pero es una de las preocupaciones que tiene el gobierno en este momento, es cómo se va a mantener la situación en las diferentes regiones del país. Porque como les digo, en Estocolmo por lo menos se ha mantenido estable los últimos días o la última semana, pero ha habido un aumento significativo de las diferentes regiones del país. No necesariamente aquí en Gotemburgo, aquí por lo menos se ha mantenido relativamente estable, pero hay otras regiones que han aumentado bastante la cantidad de personas muertas o la cantidad de personas que están hospitalizadas. Así que veremos, esperemos que esto mejore. Y nada, ese sería el video de hoy, espero que les sirva, que les guste. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Intento entregar información actualizada de la situación del coronavirus aquí en Suecia. Y bueno, una vez que esto pase, yo me dedico más que nada a entregar información relacionada con la cultura o cómo se vive aquí en Suecia. Así que si te interesa este tema, suscríbete. Al resto de las personas que ya están suscritas, recuerden comentar, compartir y también se agradece un like. Así que eso sería por este video y nos vemos en otro video. Chao. Jack it up.